Sí. Bien. Bueno, buenos días, gracias por haber venido. Hoy tenemos la segunda charla, el segundo encuentro de este año en relación a la cátedra libre, la cual estoy coordinando, que de alguna manera se ha creado como una necesidad de empezar a construir una historia del teatro rosarino. La primera charla que tuvimos fue la semana pasada con el Centro Dramático del Litoral, y esta segunda charla va a ser sobre el Teatro Independiente de Magisterio, TIM, y estamos tratando de armar una serie de charlas para esta reconstrucción que antes hablaba, de una forma cronológica. Esto ya lo dije la semana pasada, para los que vienen hoy por primera vez, iba a terminar este ciclo de charlas de este año con Arteón, pero una cuestión por motivos personales de Néstor Zapata, bueno, el fallecimiento de la actriz Sara Limber, eso se ha levantado, yo supongo que pasará para el año que viene. Hoy contamos con la presencia de la fundadora, una de las fundadoras del TIM, que es Ana María Rossi de Vergel, que ha venido de Buenos Aires, con David Oliveri, que ha estado durante un tiempo en el TIM, y nuevamente contamos con la presencia de José Moset en la mesa. De alguna manera, yo también el primer acercamiento que tengo al TIM o a referencias sobre el TIM es a través de una nota de José que fue publicada, no recuerdo en qué momento, sí, cuando se edita el libro. Sí, exacto. En el año 2016. Exacto, en el diario La Capital. José ya estuvo la semana pasada presentando su libro, que en coescritura con Omar Tiberti, y bueno, hoy nuevamente está con nosotros a la mesa. Les agradezco la presencia y bueno, los dejo. Bueno, yo quería decir que hace algunos años estaba buscando datos para un tema sobre el cual pensaba escribir, que eran los teatros de verano al aire libre de Rosario, que fueron muy importantes en su momento, y hubo un periodo que esto floreció. Bueno, y buscando la información, como suele ocurrir en estos casos, aparecen otros temas, a veces relacionados o no, que a uno lo dispersa y sobre lo cual también quise tomar nota. Esto, máxima cuando es revisar colecciones de diarios. Yo iba todos los días a la hemeroteca de la Biblioteca Argentina y consultaba especialmente el diario La Capital, y ocasionalmente algunos de los vespertinos, llegó a tener 4 vespertinos en un momento, en los años 50, recorría los meses de enero y febrero y tomaban datos de todos los espectáculos que estaban en cartel en esas condiciones, teatro al aire libre. Bueno, y de pronto surge en la página de espectáculos una gacetilla, que también tomé nota porque para mí tenía resonancias especiales. 1964, miércoles 15 de enero, inscriben para un curso de teatro en el local del TIM. En el local del TIM Teatro, San Lorenzo 1068-74, se abrirá hoy hasta el 30 la inscripción a un curso de verano sobre teatro a dictarse durante el mes de febrero. Dicho curso se compone de las siguientes materias: expresión corporal, que incluye gimnasia correctiva, plástica, ritmo y pantomima, foniatría, cultura general e introducción al teatro. Dichas asignaturas se dictarán diariamente en forma teórico-práctica, pudiendo asistirse al curso completo o a materias en particular. Los interesados podrán recabar informes en el local del TIM Teatro con el horario de 19 a 22. A mí esta gacetilla me provocaba algo que tenía que ver con mi recuerdo personal. Yo en esos años cursaba el secundario en una escuela nocturna
Barrio Belgrano, y no veía la hora de integrarme a un grupo de teatro, pero tenía el inconveniente de que a la noche tenía que ir a la escuela, y todos los teatros funcionaban a partir de las 18, 19 horas. De manera que esto de que un curso de verano era algo que no me lo podía perder. Pero no obstante, cuando seguí viendo las anotaciones de ese mes y del mes siguiente, me di cuenta que no eran esta vez, y sí era en el 65. Unos días después, cuando volví a revisar y llegué al año 65, me di cuenta que era ahí. La cartelera, la gacetilla es muy similar, ultiman detalles, no, es muy similar, dice que curso de verano en el TIM, pero en este caso empieza el 18 de enero, miércoles 6 de enero del 65. También dice, enseña las materias, las asignaturas, y aclara que también hay un curso de modelos, cosa que me hizo recordar cuando lo leí, de que efectivamente en el TIM había, lo señala en el libro Ana María, había avisos en vivo antes del espectáculo, que empezara la obra que estaba en cartel. Actrices y actores del TIM hacían un aviso, no sé, de una sastrería o de cualquier otro comercio. Yo nunca vi eso. Sí vi en avisos filmados, por ejemplo en el Teatro del Galpón de Montevideo, previo a la representación, pero no en vivo. Y también recuerdo que en los noticieros del cine aparecí, yo recuerdo haber visto a las actrices y a los actores del TIM también con algún aviso. Por eso es lo del curso de modelos. Bueno, yo fui a anotarme allí a ese curso. Me acompañó un amigo del secundario que nunca hizo teatro, pero que era inquieto y curioso, y me interesó ir a ver de qué se trataba. Y entré al San Lorenzo 1068-74, y en el hall, detrás de lo que supongo que era la boletería, había una mujer joven sentada que resultó ser María Teresa Gordillo. Y ella me dijo, bueno, sí, nos atendió muy amablemente, creo que nos anotó, y dijo, bueno, como ustedes ya son alumnos del curso de verano del TIM, los invito a ver el sábado, eso sería un miércoles, un jueves, a ver el sábado la obra que vamos a representar. Están invitados, vengan, digan que cualquier cosa que yo lo invité, y fuimos. La obra era El Ángel, de Carlos Matus, donde actuaban, ahora lo verifico con los programas, Ana María y David. Bien, de esa obra yo no tengo recuerdos de los actores, tengo unas imágenes muy borrosas, pero sí que recuerdo que la propuesta era muy interesante, como disentía con lo que yo estaba habituado a ver, y eso me interesó mucho. Y después, en el transcurso del tiempo, asistiendo a ese curso 3 veces por semana, conocí a los actores, al director, y pude ver, por suerte, varios otros espectáculos del TIM, que en ese verano se representaron o que se reponían, porque el TIM creo que tenía esa política de repertorio, sí, claro, y se volvían a ver obras de años anteriores. Recuerdo que vi, y esto sí tengo imágenes muy nítidas de los actores, 2 obras en las que trabajó Ana María, haciendo de una vieja de 90 años en las sillas de Ionesco, o una jovencita alumna de la lección también de Ionesco. Y también me conmovió la puesta en escena de He visto a Dios, de Francisco de Filippis Novoa, un grotesco que Matus adaptó de una manera que le quitó todas las características que identifican al grotesco. Y también me resultó, ahí el protagonista era Juan Pavicic. Juan Ángel Pavicic. Bien, y también allí eso lo recuerdo con mucha realidad. Me gustaría ver hoy una puesta de esa puesta, porque después de una época me interesó mucho el grotesco, y Discépolo y de Filippis Novoa, y bueno, y me gustaría ver qué pasara hoy, pero para mí era un acontecimiento, era una revelación en aquel momento. También... Perdón, José, ¿te puedo interrumpir? Sí. Perdón, yo tengo acá la crítica de La Capital, de He visto a Dios. ¿Querés que lea una línea?
Sí. Está en el libro, sí. Ajá. Dice, visto a Dios, sirve para poner de manifiesto la seriedad y el esmero que pone en cada uno de sus trabajos el team. La interpretación de primer orden en lo que hace al reparto central completa la calidad de este nuevo esfuerzo del team. Un párrafo aparte merece la presentación de avisos publicitados escenificados que ofrece el team. Fue un verdadero impacto. Bla, 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 bla. Perdón que interrumpa yo. La apuesta que después les voy a explicar, los principios teóricos de esa apuesta y otras. Esa apuesta recibió el primer premio en un concurso de teatros independientes en Misiones, 1 o 2 años después. Y es notable porque al ir en contra del grotesco resulta que se lo revitalizó. Después lo hablamos. ¿Está firmada esa crítica? Sí, Orlando? creo que Si está firmada, Sí. no parece. Por lo menos sacar no, el no era libro. el carnet porque el carnet nos No, dio. no, no está Por firmada. eso que... Bueno, voy resumiendo. Yo me acuerdo que Matus en una de las clases nos mencionó, nos recomendó dramaturgos para leer. Y en base a lo que él decía, yo hice una lista que serían 10 autores importantes, la mayoría europeos, y que yo lo tuve como referencia durante mucho tiempo, tenía ese papel. Por lo menos me acuerdo de 5 con seguridad. No recuerdo, creo que di un par de autores argentinos, pero no estoy seguro. Podría ser Roberto Ar, uno, y podría ser de Filipino Boa, el otro. Lo que él mencionó como autores recomendables están algunos que él había puesto en escena, como Ionesco, era rumano-francés, Artur Adamov, que era ruso-francés, Gelderot, Gombrowicz, el polaco que vivió muchos años en Argentina, Harold Pinter, inglés, que fue premio Nobel. Y paramos de contar con los premios Nobel en el teatro porque ya no, los dramaturgos, tal cual se entendió siempre, no son considerados habitualmente en el mundo de la literatura. Pero creo que, porque hubo otra época que Bernard Shaw, que Pirandello fueron premios Nobel. Pero en teatro, pero salvo Harold Pinter y Darío Fo, también fue premio Nobel, que causó mucho escándalo, inclusive en Italia, por sus enemigos. Pero esos autores que él nos mencionó, y un español extraordinario, que yo lo tengo en un pedestal, Ramón María del Valle Inclán, un autor extraordinario y representable, así se lo calificaba, autor de Romance de Lobos, Divinas Palabras, Luces de Bohemia y otras obras extraordinarias que se han representado también en nuestro país, pero obviamente últimamente los teatros oficiales, que requieren un reparto numerosísimo y enormes dificultades. Es decir, el team, para terminar, era más que un teatro, era un centro cultural. Yo en esa nota menciono el caso del Instituto de Itela en Buenos Aires, el templo de la vanguardia de los 60. El team, que es incluso un poco anterior, también tenía otras actividades. Yo acá anoté algunas que se hizo solamente ese año. Acá lo vamos a ver en Bueno, diapositivas. bien, perfecto. Presentaciones de libros, conferencias, funciones de cine, de danza y demás. Así que me agrada muchísimo, me halaga que me hayan invitado aquí para compartir este entrañable recuerdo del team, y le dejo la palabra a Ana María. Gracias, José. La verdad es que es un poco difícil para mí poner en palabras este momento. Piensen que no es nada fácil poner todo un periodo de la vida de uno por escrito. Ya de entrada hay una carga emocional en eso. Y aparte venir aquí a Rosario, donde todo empezó, hola Omar, y encontrarme con ustedes que están interesados en algo que para mí es como otra vida, algo que ya quedó muy atrás, pero por supuesto siempre llevo conmigo. Bueno, vamos a hablar del Team Teatro. Espérate que me pongan los anteojos y que encuentre la flechita. Ahí está.
Desde 1958 a 1966 el Team Teatro funcionó en Rosario y desde 1967 a 1976 en Buenos Aires. Y esta es una de las características que lo hace, una de las muchas características que lo hace especial, porque no hay muchos grupos que migren de una ciudad a otra. Como ya lo sabemos, nuestro inspirador y director fue Carlos Enrique Matus, que nos dejó el año pasado en marzo, y para nuestra sorpresa y desesperación, ningún medio importante de Rosario publicó la gacetilla sobre su muerte que nosotros enviamos. Esto lo digo con dolor por ser rosarina. ¿Por qué contar la historia de Team Teatro? Bueno, en 1957 había 3 escuelas normales en Rosario. A los más jovencitos les cuento que antes uno hacía el secundario y se recibía de maestro. No es como ahora que tenemos el profesorado de primaria. Estas eran las escuelas normales. Y no eran de varones y mujeres, sino que eran o de varones o de mujeres. Los directivos de las escuelas normales 1 y 2, que eran de niñas, yo estaba en la 1, y de la escuela normal número 3, que era de varones, decidieron formar un teatro intercolegial. Esto hicieron y lo pusieron en manos de Carlos Matus, que estaba por egresar del normal 3. Él era el más grande de nosotros, tenía como 19 años, y nosotros teníamos entre 14 y 17 más o menos. Bueno, los pobres directivos de las escuelas normales se vieron ampliamente defraudados con el resultado, porque si algo no se le podía pedir a Matus es que hiciera un teatro escolar. Entonces él debutó con la Escuela de las Viudas de Jean Cocteau. En la obra, una viuda se supone que se tiene que dejar morir en la tumba de su marido. En vez de eso, esta viuda, junto con el guardián del cementerio y su nodriza que la está acompañando, roban un cadáver para hacerse pasar por ella muerta y ella se escapa con el guardia. Se imaginarán cuando nuestros profesores vieron eso en el salón de actos de normal número 1. No estuvieron felices. Entonces allí nuestro grupo, que se llamaba con un nombre muy ridículo, se llamaba El Alba y la Nube, pero teníamos 14 años, se puede disculpar, decidió formar el Teatro Independiente del Magisterio. Nombre que resultó un error luego porque, por supuesto, después empezó a entrar mucha gente que no eran maestros, y entonces Team quedó, según decíamos nosotros, como una versión castellanizada de la palabra inglesa team, equipo. Bueno, esto es porque así después no me preguntan qué quiere decir team. Porque claro, despierta la curiosidad. No piensen que estos adolescentes se reunieron en el patio de la familia Chalita y dijeron, bueno chicos, a partir de hoy somos un teatro independiente. No. Hubo una declaración de principios que yo se las voy a leer, pero les pido que mientras la escuchan, recuerden que el mayor de nosotros, cuando se escribió esto, era Matus, que tenía 20 años. Todos los demás estábamos más o menos en los 16, 17, ¿sí? Y dijimos, porque creemos en la validez de la búsqueda de un lenguaje accesible y propio, porque creemos en el hombre y el teatro es espejo de humanidad, porque creemos en nosotros mismos como entes activos de la sociedad de que formamos parte, y el teatro es una forma de expresar ideas y puntualizar soluciones, porque creemos que la cultura es el camino de superación de la comunidad y el teatro vehículo de cultura universal, porque creemos que la comprensión entre los hombres es el fundamento de la convivencia ideal y el teatro nos permite llegar al alma de los seres, porque encontramos en el escenario la conjunción de nuestros ideales y la satisfacción de nuestros anhelos. Nos hemos reunido para crear el Teatro Independiente del Magisterio y esta es nuestra profesión de fe. Creemos en el teatro como arte, como inquietud, como mensaje. E hicimos un distintivo con esa lechucita que ven en la diapositiva,
que es el símbolo de la sabiduría y del magisterio. Originalmente la lechucita estaba parada en 2 libros, pero eso lo tuvimos que sacar porque coincidía con el logo de una librería de Rosario. Por desgracia en el libro no está esto porque, como ocurre siempre, me dieron el único distintivo que quedaba dando vuelta por ahí después que el libro fue publicado. Es así, uno le pregunta a todo el mundo, nadie tiene nada. Después dice, ay, vos sabés que yo ahora encontré, y uno se quiere matar porque ya lo publicó, pero bueno, ya está. Este teatro creado por adolescentes puso en escena varias obras de la mejor manera que pudimos, digamos, mientras estudiábamos a Stanislavski, Boleslavski, etc. Otra vez se me fue, ya está, bueno, no importa. Ahí. Bueno. Pusimos en escena Una familia decente de Gabriela Zapolska, un espectáculo con cuentos escenificados que fue una técnica que fuimos perfeccionando después con el tiempo, que eran de Barletta, de Quiroga, de Ray Bradbury. Un recital de poesías escenificadas de Alfonsina Storni, El arpa de pasto de Truman Capote y Las de Barranco de Gregorio de la Ferrer, donde pasó una cosa muy curiosa, porque en una función nos comimos un acto y nadie se dio cuenta. Así que yo siempre quedé con la impresión de que la Ferrer había escrito un acto de más. Bueno, en 1961 nos prestaron un lugar que era el edificio de un diario que había cerrado. Y había un problema con la herencia, la sucesión, nos lo prestaron y construimos nuestra sala. Y acá yo he puesto que hubo una intensa actividad y es tal cual. Es decir, en la sala ocurrieron muchas cosas que después les voy a contar. Pero ahí pasó otra cosa más. En ese momento, con la inauguración de la sala, el team decidió ponerse definitivamente como teatro contestatario y de vanguardia. Negó a Stanislavski, a Lee Strasberg y a todo su método naturalista psicologista. Negó también el teatro literario, es decir, negó el hecho de tener que tomar una obra escrita por alguien y ponerla en escena tal cual como esa persona la había escrito. Y se recostó mucho en la biomecánica de Meyerhold. Les dejo a sus profesores que les expliquen más de esto a los alumnos, que creo que lo harán sin duda alguna, porque son teorías y personas muy fundamentales del teatro. Y entonces iniciamos nuestra actividad con algo que en ese momento era muy revolucionario, la primera obra de Ionesco que se dio en Rosario, que fue, digamos, una obra que tiene 2 partes, Jacobo, la sumisión y El porvenir está en los huevos. Por El porvenir está en los huevos fuimos todos citados a la comisaría. Porque desde luego los señores policías, que tenían una mente muy sucia, no pensaron nunca que se trataba de huevos de gallina. Pero era así. Y allí el team, por supuesto, rompió con todo. Miren lo que les estoy diciendo. Rompimos con Stanislavski mismo, que es como decir para un profesor de literatura, qué sé yo no creo en Cervantes, una cosa así. Bueno, a esto le siguieron otras obras y le siguió también la actividad de la que hablaba José, de presentaciones de libros, recitales, danzas, etc. Algunas de las obras que se presentaron en ese momento fueron más de Ionesco, Las sillas, La lección, en ambas estuve, La cantante calva, donde también estuve, La joven casadera, y luego de Adamov, como hemos ido, la parodia, después varios espectáculos de pantomima, He visto a Dios, y una serie de obras de Carlos Matus que fueron todavía más revolucionarias y contestatarias que las que veníamos haciendo del teatro del absurdo. Ahora les voy a explicar por qué. Fueron El ángel, que él mencionó, Sketch, El palco, o La increíble y verídica historia del hombre al que se le dormía un pie, de Matus, Mazacote, La reyerta, El día de la fiesta, que se refería a la pasión de Cristo, y él la musicalizó con Carmina Burana de Karl Orff,
que quien lo conoce sabe que son canciones hechas por monjes, digamos, apóstatas, donde se insulta a la Virgen y cosas por el estilo. Déjenme decirle que nadie entiende el latín en el cual están escritas estas canciones, porque me encontré hace poco en la abadía de Melk, en Austria, con que habían hecho una gran fiesta dentro de la abadía con un coro que cantaba eso. Y yo le pregunté a la guía, le digo, ¿pero saben lo que dicen las canciones? Ah, no sé, me dijo, no, evidentemente no sabía. Bueno. Y en 1967 pasaron dos cosas. Una era que teníamos que entregar la sala porque se había resuelto el conflicto familiar, y la otra que nos invitaron al Instituto de Tela. Como ha dicho ya José, no, o vos, no me acuerdo, alguien dijo, el Ditel era la meca de lo contestatario, de lo revolucionario de los años 60, en consonancia con un movimiento que en ese momento era mundial. Bueno, allá fuimos nosotros. ¿Qué tengo que apretar para que esto vuelva? No. Cualquiera. Sí, ahí. Ah, bueno, ahí está. Disculpa, ¿cómo se llamaba de vuelta el lugar donde los invitaron? Instituto Torcuato Di Tella de Buenos Aires. Te lo explico. Era una fundación de la familia Di Tella. Ustedes saben que ahora hay una universidad Di Tella, donde se invitaba a personas o a conjuntos que tuvieran cosas innovadoras para hacer o para mostrar. Y te daban el 75% de la recaudación porque era totalmente sin fines de lucro. De ahí surgieron Marilu Marini, Romero Brecht, en ese momento eran i musicisti, luego Lelutier, Oscar Araiz, Graciela Martínez, y en las artes plásticas, por supuesto, la famosa Menezunda, Brecht, Romero Brecht, y otra gente que estaba en la super vanguardia. Para nosotros era, no sé, como era Hollywood. No cualquiera iba al Di Tella. Desgraciadamente hemos sido borrados de muchas de las historias del Di Tella porque fuimos en la temporada de verano que dicen que no cuenta. No lo entiendo, pero bueno, eso es lo que pasa. Sin embargo, en el libro de Cado Coster no solamente estamos, sino que además Cado cuenta algunas historias de lo que hicimos en el Di Tella. Llenábamos la sala del Di Tella con casi 300 localidades a las 3 de la tarde de febrero sin refrigeración. Fue un enorme éxito, pero en verano, es un problema. Bueno. Luego se siguió en el Di Tella con más obras y demás, y yo me retiré del grupo, pero digamos, me retiré del quehacer, pero no del grupo, seguí con ellos siendo amiga toda la vida. Y se presentaron en Altos de Florida con una obra que se llamó El Jardín de las Delicias, de Carlos Matus, que fue elegida para representar a la Argentina en el 8º Festival de Teatro de Nancy en Francia en 1971. Ahí me invitaron a que me volviera a unir al grupo, yo accedí, fuimos a Nancy, se representó nuestra obra, hubo un escándalo tremendo, del cual después les voy a contar, porque incluso en Francia lo que hacíamos era muy provocativo. Y en 1972 el grupo le dijo a Matus dos cosas. Uno, que querían que su trabajo trascendiera más, porque se encontraban siempre con que tenían excelentes críticas y poco público, y que estaba pasando lo mismo que había pasado acá en Rosario, que el público era siempre el mismo y se habían hecho con un teatro de élite, y eso les molestaba a todos, querían trascender más. Y también le dijeron que querían menos escenografía y vestuario y luces y más actuación. También les voy a explicar después por qué. A raíz de esto se pusieron a trabajar con los analistas transaccionales, psiquiatras, psicólogos, para, digamos, una especie de terapia de grupo que derivó en que en 1972, el 2 de diciembre, los invitaran los analistas a hacer una muestra de esto que habían estado trabajando en el primer congreso de medicina psicosomática que se iba a llevar a cabo en el Sheraton. Y se equivocaron igual que los directores de las escuelas normales, porque si algo no iba a hacer Matus era una muestra. Él hizo una obra y los
analistas que acudieron a esta representación libreta en mano a ver qué anotaban, casi se mueren cuando salieron los actores y se desnudaron y vieron la lección de anatomía por primera vez. Y entonces les dijeron: ustedes están locos, esto es para ponerlo en un teatro, es una cosa importante. Bueno, la lección de anatomía fue a un teatro, a Teatrón, y duró 36 años en cartel, constituyéndose el éxito más importante que ha habido en el teatro argentino, porque no solamente estuvo 36 años ininterrumpidos en cartel, sino que eso fue en varios países simultáneamente y con elencos en gira. Es el tema de mi libro siguiente, que no lo traje, pero realmente también es importante, me parece, para la memoria de todos, saber que esta obra fue el éxito más importante del teatro argentino de todos los tiempos. Bueno, esta es la historia, digamos, como que les cuento la vida del TIM. Pero, ¿qué era el TIM? Era un teatro de repertorio. En ese programa que ustedes ven, que es de una gira a San Juan, ven que llevamos 3 obras. Llevamos Las Sillas, La Cantante Calva y un espectáculo infantil. El TIM siempre tenía varias obras que podía representar cuando se lo pidieran. Inclusive una vez estábamos por hacer He visto a Dios, uno de los actores no pudo venir porque yo les recuerdo que antes había servicio militar obligatorio y además los militares se acuartelaban a cada rato, y se acuartelaron y no lo dejaron salir, y entonces no se podía dar He visto a Dios. Y le dijimos al público que si quería que se quedaran, nos cambiamos y hicimos Las Sillas. Es decir, esto siempre era posible porque había un núcleo duro que estaba siempre en el teatro y que sabía de las obras. El TIM era también una escuela de teatro, como les acaba de explicar José, y francamente a mí me da mucho pudor cuando digo esto, porque pienso que yo enseñaba teatro cuando tenía 19, 20 años. Ahora, después se me pasa un poco, porque cuando me encuentro con gente como el propio José, que valora lo que hacíamos, que no piensan que tuvo ahí la revelación del arte, pero que creen que hacíamos un trabajo digno y que era interesante y que para algo servía, digo, bueno, habremos sido precoces, qué sé yo. Mi actuación, por ejemplo, en Las Sillas fue a los 18 años. Esto era un rasgo importante del TIM, y como dice muy bien, creo que es Alejandro Casona, creo, está en la... Sí, es Alejandro Casona, dice: no basta con ser joven, es preciso estar borracho de juventud, con todas sus consecuencias. Esta es una cita que encontré ahora, pero realmente creo que nos representa muchísimo. Porque nosotros lo que dijimos fue: rompemos con todo, se acabó, empezamos de cero. Por supuesto esto no es posible, pero cuando usted tiene 16 años sí. Y es bueno porque después se puede bajar. Bien, TIM tenía teatro infantil, en este caso dirigido por Ariel Bianco, porque tampoco se le podía pedir a Matu que hiciera teatro infantil, porque Dios sabe lo que iba a pasar. Cuentos y poemas escenificados. En la foto, la verdad, no estoy mostrando una fotografía de uno de estos espectáculos. Es simplemente Graciela Castellano recitando La Madre de los Pájaros de José Sebastián Talión en el espectáculo infantil que les acabo de mencionar. ¿Por qué cuentos y poemas escenificados? Nos aprendíamos de memoria un cuento y lo narrábamos, pero no con nuestras propias palabras, no, lo narrábamos respetando los espacios y los ritmos y las intenciones del autor, y con una técnica muy flexible de puntos de atención. Para los que no son actores les explico. Si yo miro allá, estoy creando un círculo de atención que a ustedes prácticamente los excluye. Estoy como en comunicación con el más allá. Si bajo un poco, ya entran. Si bajo acá, ya no entra nadie y doy una sensación de introspección.
Si yo estoy hablando con ustedes y de pronto hago esto, es muy probable que todos miren para allá. Porque el círculo entonces pasa por ahí. Ustedes no están tampoco. Es decir, en un cuento donde hay que decir que había árboles, casas, flores, gente que caminaba y demás, esta técnica era fundamental, junto con la expresión corporal, la voz, etc. Porque tampoco uno iba a decir, ¿por qué el árbol? La próxima vez que digo el árbol, digo, ¿por qué el árbol? Otra vez no. Sino que se trata de ubicar como una escenografía inexistente y luego, bueno, hacer alguna referencia, pero no repetirlo. Visitó el Team Teatro el trío de Escobar, Lerchundi y Hermida. Escobar, tengo entendido, continuó trabajando creo que en el Teatro Cervantes como maestro hasta hace muy poco, y hoy leí algo en internet con respecto a que estaba internado. Tres grandes mimos que nos abrieron los ojos sobre este arte maravilloso que hoy se llama mimo como la persona, pero en sus orígenes se llamaba pantomima, que no tiene que ver con la pantomima de Navidad que hacen los sajones, que es una obra hecha en broma. Y en esto también innovamos unas cuantas cosas, porque si ustedes miran la foto verán que en nuestras pantomimas se usaban objetos, no muchos, pero se usaban, no era todo gesto. Se usaba vestuario, y ven el maquillaje, que no es el maquillaje típico de mimo, sino que resalta mucho los rasgos, pero los rasgos del mimo, no una máscara, como sería, por ejemplo, el caso de Marcel Marceau, genial, por supuesto, disculpando y salvando la distancia. Teníamos un cine manejado fundamentalmente por Miguel Bejo, el papá de Berenice Bejo, y Néstor Zapata, que eran los más cinéfilos. Miren, lo que están viendo es una entrada del Cineteam. Fíjense que es de la película Tres veces Sanas de David José Cohn, y la entrada tiene la ficha técnica de la película y un trozo de una crítica. Era una especie de cine-arte, por así decirlo, no se mostraba cualquier cosa, sino películas que se elegían. También con esto tuvimos algún problema policial, porque Miguel iba a la embajada, no me acuerdo de qué país que estaba en la Unión Soviética en ese momento, no sé si era Yugoslavia, dónde, a conseguir películas muy interesantes, y la policía vio que iba y que salía con cosas, y un día lo pararon para preguntarle. Sí, digamos que la censura, la persecución policial y demás fue un poco molesta, hasta, por supuesto, que en los años del proceso ya no se transformó en molesta, sino que se transformó en un peligro real de vida de las personas, ¿no es cierto? Pero antes de eso nosotros creíamos que había persecución, cuando en realidad era, si uno lo compara, la cosa era bastante menor. Bueno, había publicidad en vivo, como ya les hemos explicado, y como dice la crítica de Visto a Dios, publicidades que recuerdo fueron muchas las de Rodolfo Sport, que tenía un negocio en la calle Córdoba de ropa para hombres, pero también hicimos de los calefactores Escabe y de otras cosas. Y lo que a mí me sorprendió cuando fui a revisar mis viejos papeles del team, y lo había olvidado, es que teníamos un guión y un storyboard. Es decir, estaba dibujado lo que había que hacer y eso le presentábamos al cliente. No es que alguien se subía al escenario y decía compren tal cosa porque es linda. Todo estaba debidamente pautado, y por supuesto el que hacía los dibujos era Ariel Bianco, que es un artista descomunal, mimo, bailarín, actor, director varias veces premiado, escenógrafo acá en el Teatro Colón y después en México, donde vive hace 40 años. Y nos fuimos a Buenos Aires. El que ven ahí es, tal vez lo conocen, el monumento, Benito Quinquela Martín en La Boca.
En el Instituto de Tela hicimos Cuarto de Espejos de Carlos Matus, con eso debutamos en 1987. Fíjense en la escenografía y en el vestuario. Ariel y Colombaroli ya trabajaban en el Teatro Colón y conseguíamos préstamos. Miren, yo nunca sé si se lo prestaban o si ellos lo sacaban. Sinceramente no lo sé, nunca pregunté, no lo quiero saber. Igual se devolvía, así que no es para tanto. Y la escenografía, que ven ahí unas tiras blancas, una bola de espejos y demás, eran todas cosas que nos habían sobrado del tiempo. Una de las características de Cuarto de Espejos, que después les voy a explicar, era que no tenía casi diálogo ni hilo argumental. Y luego hicimos en el Instituto de Tela El primero que llega, de Carlos Matus, que definitivamente no tenía ni diálogo ni hilo argumental. Y no se impresionen por la escenografía, porque es papel de aluminio que nos regalaron. Esto lo quiero enfatizar porque ven lo que ocurre cuando uno tiene personas geniales en el equipo, que realmente al final necesitan muy poca plata para hacer cosas bonitas, pertinentes, funcionales, artísticas. Y bueno, teníamos a Ariel Bianco. Se hizo televisión en Buenos Aires, en algunas pequeñas obras para Canal 7. Se hizo un espectáculo de pantomima que se llamaba Molto Vivace, en el cual estuvo acá mi colega, y otro que se llamaba El Mazacote, que fue inspirado por Graciela Martínez, que era una bailarina excelente. Bueno, una de las cosas que pasaba en el Mazacote es que había una danza donde adentro de una enorme pollera de tela metálica había unos pájaros y la bailarina bailaba con eso. Era una barbaridad que no sé cómo la hicimos, pero la hicimos. Y en Nancy, en la foto en blanco y negro, ustedes ven el teatro que nos dieron, que era muy diferente del team. Hoy en día es el Teatro de Ópera de la Lorraine, que es la provincia donde está Nancy. Y en la foto estamos Roberto Lascano, Ariel Bianco en el medio y yo. Y en la foto en color está la escenografía de Ariel para el Jardín de las Delicias y nosotros en una escena de la obra. Les dije que armamos un escándalo terrible y en efecto así fue. Estábamos en una parte de la función y alguien gritó: ¿quién eligió esto? Y de otro lado le contestaron. Y la gente se empezó a pelear. Y había más de 1000 personas, que eran todas delegaciones del festival, y se peleaban a los gritos durante toda la función. El otro elenco, que era de Augusto Fernández, entró en pánico porque pensó que a ellos les podía pasar lo mismo. Porque había una cosa también con que éramos argentinos, porque acá había un gobierno de facto y ellos lo rechazaban. Claro, ¿qué más se podía hacer si todos los gobiernos eran de facto? Y los elegidos duraban 1 año, 2 años. Bueno, uno tenía que seguir adelante y trabajar con lo que había. Bien, la cuestión es que pensamos que al día siguiente se iba a armar otro escándalo. En el libro pongo los artículos que salieron en el diario al día siguiente, ¿no? Y no, porque al día siguiente vino público, como decimos en teatro, y estuvieron muy calladitos, y nosotros decíamos: ay, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Porque nadie ni respiraba. Entonces dijimos: bueno, al final se suben al escenario y nos matan. No, al final hubo una enorme ovación. Eso fue la experiencia Nancy. Bien. Y en 1972, como les dije, se hizo la lección de anatomía, que terminó con el team. Porque el éxito fue tan espectacular que no se podía hacer otra cosa más que la lección de anatomía. Había 3 funciones los sábados, 2 los domingos, los lunes también. Es decir, esto resultó ser como una avalancha que se llevó todo. Es curioso, ¿no es cierto? Es tremendo.
pero aquello que ellos querían, que era trascender, lo lograron. ¿A qué precio? Habría que pensarlo muy bien, incluso para Matus, porque ninguna de las obras que él puso después se pudo desprender de la lección de anatomía. La gente le decía, sí, yo te doy mi teatro, vení a hacer lo que quieras, pero me pones lección, junto con la obra que quieras hacer. Es una cosa terrible. Bueno, brevemente les explico cómo eran los principios de trabajo del team. Teatro hecho con teatro, dijimos. No tomar un texto y ponerlo en escena, sí ver qué luz tengo, qué escenografía, qué actores, qué vestuario, y con eso armar distintos mensajes usando todos los medios del teatro. Yo encontré una cosa escrita por Matus, donde él explica su método de trabajo, que no se los voy a leer por supuesto porque es bastante largo, para armar una obra, pero sí me interesa leerles la definición que él da de la palabra escena. ¿Qué dice? Perdón. Mira acá. Se considera escena no solo una situación dramática, sino también un plano de rostro solamente, un objeto, un juego de luz, una serie de movimientos sin relación causal o cualquier cosa que se ofrezca premeditadamente y que produzca al público o al director en función de público, porque estaba hablando del trabajo, sensaciones, ideas o simplemente interés. Por eso yo hablo de que hacíamos teatro con teatro. Luego, si quieren, lo podemos hablar más. Había un enorme protagonismo de la expresión corporal. Yo les dije que partimos de Meyerhold, que decía que todo debía expresarse con el cuerpo. Y esto nos llevó a los espectáculos de pantomima y a los espectáculos de danza. Les reitero, este es un espectáculo de pantomima, que no nos pintábamos la cara de mimos y que había objetos. Había una reducción o desaparición de la línea argumental. En las obras de Matus, y bueno, las de teatro del absurdo también, y esto viene del teatro del absurdo, no se puede decir, bueno, empezamos de tal manera, después pasaron tales y tales cosas y desembocó en esto, porque eso no existía. Eran pantallazos de distintas cosas, como muy bien lo ha dicho José, todos apuntando hacia un concepto central. En El Ángel el concepto central era la soledad. Entonces se mostraban distintas situaciones en la misma habitación de hotel, pero con distinta gente, que iba mostrando sus problemas de soledad. Eliminación de ambientación o elementos contextuales, por ejemplo, lo de Visto a Dios. No se podía decir que nuestras obras transcurrían en determinado lugar en determinado tiempo. En He visto a Dios se sacó todo lo costumbrista, todo lo histórico. Los personajes no eran los personajes de inmigrantes italianos del principio del siglo, no hablaban en el cocoliche mitad italiano, mitad español en el que estaba escrita la obra. ¿Y el resultado cuál fue? Que en vez de decir, ah, sí, es un problema que le pasó a este señor que era inmigrante italiano y que le mataron el hijo y lo querían estafar extorsionándolo, la gente lo que vio es el problema de cualquier persona que ante una gran desgracia prefiere el engaño a ver la realidad. ¿Ven cómo cambia? En este último caso estoy haciendo lo que hace el teatro del absurdo. No estoy representando una historia que ilustra un conflicto, estoy representando el conflicto mismo. En el libro lo doy como ejemplo y se los repito acá. Si uno quiere mostrar que después de muchos años de matrimonio una pareja puede distanciarse y dejar de comunicarse, en el teatro naturalista buscaría una situación en la cual, bueno, él trabaja mucho, ella, no sé, se dedica a pintarse las uñas y jugar al tenis, no está nunca en la casa y finalmente no tienen nada en común. ¿Sí?
En Amadeo, cómo salir del paso de Ionesco, lo que se ve es una pareja que un día descubre que tiene un cadáver sentado en el living de su casa. Y el cadáver va creciendo, hasta que él no puede bajar más del piso de arriba y ella está abajo, y no se oyen porque hay demasiado entre los dos, está el cadáver que va creciendo. O, por ejemplo, el simbolismo del rinoceronte de Ionesco, donde todo el mundo se va transformando en rinoceronte, menos un hombre que termina amenazando a los rinocerontes con una escopeta diciendo: yo no me resigno, continúo siendo persona. ¿Ven la diferencia entre tener un contexto histórico o no tenerlo? Eso es, después si quieren lo podemos conversar más. Como les dije, la puesta de Visto a Dios fue impactante porque además tenía elementos cinematográficos. Después tal vez David lo puede explicar cómo habían hecho la iluminación de Visto a Dios con latitas de gaseosas. No eran en ese momento gaseosas, era un jugo. ¿Qué lo voy a decir? Porque total no. Eran latitas de Pindapoy para los más grandes. No. Ahí está. Y él habla, se trabajaba con ritmos musicales más que con sentimiento, en lo cual no creíamos. Vieron que en el teatro naturalista se dice que el actor tiene que sentir. Meyerhold decía que esto era incluso contraproducente, porque si yo tengo que sentir una emoción violenta para jugar una escena, por ahí me olvido la letra, me voy contra los muebles, no se puede trabajar en esa forma. Eso decía él. Y nosotros lo habíamos adoptado. Para esta cuestión de los ritmos musicales, que no es que después sonaba todo como una ópera, era una preparación, no realmente lo que a veces hacíamos. A veces lo hacíamos, a veces no. Trabajábamos audioperspectiva y música. Matu sabía muchísimo de música. Y la clave de la cohesión del grupo eran las improvisaciones. En el team se podía improvisar cualquier cosa porque todo el mundo estaba absolutamente conectado por estos ejercicios que se hacían, de los cuales incluso se hicieron espectáculos. Y a veces hasta se invitaba a los amigos que trajeran la música y nosotros improvisábamos. Bien, con todo esto escribí Team Teatro El Audaz Magisterio, gracias a la colaboración de Proteatro y Eudeva. Y José escribió un artículo en La Nación sobre este libro, que fue, en la capital, perdón, sobre este libro, que fue lo que nos llevó a Matías Martínez, que fue lo que me trajo a mí acá. Así que bueno, invito a David. Gracias a todos. Bueno, yo les voy a relatar en primera persona. El libro este está en la librería. Sí, es de Eudeva. Es de Eudeva, se puede incluso conseguir por internet, pero no quiero pasar al No, chido. ¿Por qué no? porque no es el propósito, no vine a presentar el libro, sino a contarles a ustedes de qué se trataba el team. Pero no me interesa. Sí, David. Bueno, yo ingresé al teatro, al grupo, había hecho algún tipo de actividad antes también de tipo teatral, pero el teatro tradicional con retórica y entré a esto que en alguna oportunidad alguien definió como la probeta mágica, no sé, fue uno de los críticos, que en realidad sí tiene una exageración de adjetivo, pero sí, era un lugar de estudio, era una probeta. Recuerdo que se trabajaba en todo: la luz, la música, la escenografía, y eso creaba todo un ambiente. En base a ese ambiente había que meterse dentro, inclusive diríamos hasta tener cuidado de desafinar, que la actuación no guardara relación con el resto. Eso se hacía en forma permanente. Era la búsqueda porque evidentemente, como comentaba ella, en la parte de iluminación teníamos 2 spots y lo demás eran todas latas de aceite
con celofán. Y había que conseguir todos los efectos luminosos, una creatividad en la luz, no luz de iluminar, como en alguna medida uno podía estar acostumbrado a plena luz del escenario, y entonces bueno, ahí había que crear. Podíamos crear espacios dentro del mismo escenario, ir creando algunos espacios, trabajado con luz, trabajado con actuación, trabajado con la música. Siempre estábamos diariamente, nuestro objeto era el teatro, ir a hacer cosas y salir con la satisfacción diaria, no solamente esperar la función o el estreno para decir el aplauso del público. En lo diario salíamos satisfechos de lo que habíamos logrado. Toda esa gimnasia, como decía recién ella, de hacer improvisación, entrar en el escenario, siempre poder reponer algo, nos valió que una vez fuimos a Córdoba. ¿Te acuerdas? Y entonces habíamos anunciado primero la lección de Ionesco y después el Molto Vivace, que era una serie de pantomima, un music hall, como decían. Y bueno, quisieron saber de qué se trataba ese music hall porque eran con cuidado entre autoridades. Tuvimos que sacar el culo. Sí. Y bueno, entonces dijeron, bueno, no, sí, hicimos Molto Vivace, hacíamos un sketch con ella y otro que se llamaba La Charlatana. Y entonces era una mujer que charlaba tanto a su... todo en pantomima, ¿no? Charlaba tanto a sus pretendientes o amoríos que se moría. Entonces llama a un cura. Entonces el cura empieza con los oficios religiosos y empiezan las miradas con ella, lo conquista el cura y habla el cura y se muere el cura. Bueno, Nos hicieron sacar el cura. Hicieron sacar el cura, pero el problema era que teníamos, digamos, todo el armado, porque no era letra, toda la gesticulación era de un cura, o sea, había que cambiar todo el libreto. Y me acuerdo que Ariel Bianco era el otro que estaba. Y dijimos, pero aparte arrancábamos el espectáculo nosotros. Entonces dijimos, bueno, mira, vamos a hacer una cosa de gesticular con las piernas, qué sé yo, vení. Entonces hubo que sacar, porque yo salía más o menos vestido de cura. Entonces hubo que sacar, ponerse un moño, y bueno, y salir adelante. Y salimos por toda esa gimnasia que tenía, porque improvisamos movimientos. Yo tenía la ventaja de que trabajaba de frente al público. Entonces iba viendo un poco más o menos los rostros y sabía si la gente, y veía a todos sonreían. Entonces, vamos bien. Y así salimos adelante en base a esta experiencia. Pero eso fue lo menos. Lo más que fue que dijo, bueno, está bien, pero arranquen con el maestro. No, eso fue en otra visita, ¿no? No, esa misma. ¿Esa misma? No. Sí, esa misma, la que tuvimos que improvisar. Para el maestro. Dice, bueno, pero primero arrancan el maestro, y nos llevábamos la obra del maestro. Una obra de Ionesco, breve, pero es toda una pieza. Había que hacer algo. Entonces, ¿qué hacemos? Menos mal que habíamos llevado el libro. Lo compramos por el camino. Entonces, sí, íbamos abriendo las hojas en el viaje. Y entonces decía, le dijo Chuni a esa, lee, no sé, vestite, no sé de qué forma, y lee todo con puntos, comas, lee todo, con todas las acotaciones, lee todo. Y ustedes se pasean por el escenario y hagan cosas. Recuerdo que iban a sacar los tramoyistas, iban a sacar una escalera enorme que había en el escenario, y dijo, no, déjenla escalera. No sé qué sentido. Bueno, se improvisó mientras ella hizo toda la lectura. Yo leía del libro desde la platea y me subí por las escaleras, no sé lo que hacía. Sí. Y ellos improvisaban atrás, lo que siempre hacíamos. Ahora, no sé si vos lo recordás, disculpadme. Sí, ¿no? Apareció en mitad de esta locura, atrás del escenario, Girair Mosián, que era el director de la Comedia Cordobesa, y se quedó mirando, y nosotros muertos. Terminamos y dice Girair,
qué interesante, yo quiero venir mañana a verlo de nuevo. Nosotros le dijimos, Dios sabe lo que vamos a hacer mañana. Bueno, la cuestión es que vino y lo vio de nuevo y vio que era una cosa distinta. Entonces, bueno, preguntó por qué y ahí se le explicó. Pero el pobre Tiraí no tenía suerte con nosotros, porque nos fue a ver al Ditela, vos no estabas en eso, y vio Cuarto de Espejo. Le gustó muchísimo y la quiso ver al día siguiente. Pero al día siguiente yo no pude ir a la función, porque tuve que venir a Rosario para hacer un trámite, porque yo todavía era profesora en una escuela acá, y el avión tuvo un problema cuando íbamos a salir de Fisherton, y yo no llegué a la función. Entonces, muy rápidamente, todo se rearmó, hicieron la función sin mí. Y este hombre ya pensó que nosotros éramos locos totales, que no, porque la obra salió igual. Pero ese grado de coherencia realmente era una cosa sorprendente. Sí, es de hacer notar que nuestro trabajo en escenario no eran así, pasar letra o a plena luz. No. Así estuviéramos trabajando o improvisando o a decir, a ver, vamos a probar alguna cosa. Era obviamente la sala oscura, armada alguna escenografía que generalmente era con elementos que se disponía ahí, no había grandes recursos ni telones pintados. Y bueno, y con alguna música de apoyo, o sea que nosotros ensayábamos, probábamos en una función, imaginándonos que el público estaba ahí delante. O sea, dábamos la totalidad así de entrada en el trabajo. Entonces, había cosas que se iban sumando y otras cosas que quedaban en archivo y el día de mañana se usaban. O sea, era, como dijo ella en algún momento, referente a Casona, que era una borrachera de teatro la que teníamos nosotros. Tal vez para los alumnos o la gente más joven, pensar el teatro hecho de esa manera hoy en día es más simple. Yo creo que hay que verlo en contexto. Claro, por supuesto. En aquel momento era una innovación total. Claro. Sí, sí. Era así, un teatro resistido, un teatro de minoría. La idea de la improvisación está mucho más instalada ahora en la pedagogía, en la forma de construcción teatral. No, en ese entonces había teatro, era así un poco tradicional. Algunos tenían tendencia al teatro social, ¿no es cierto? Sí, es que ahí yo después quería preguntar algo en relación que es hay algo muy clave ahí en la diferencia entre el TIM y otros grupos de teatro independiente, ¿no es cierto? Sí, total. Pero decía, volviendo un poquito a esto de la improvisación, digo, si bien uno se puede ir, y hoy Ana María vos nombraba a Stanislavski, digo, el principio de la improvisación podríamos pensar dentro de este teatro más instalado, no hablemos de comedia del arte, dentro de lo que sería un teatro más pedagógico, ya estaba en Stanislavski, ¿no? Lo que se conocía, corregime si lo digo bien, que eran etudes. Sí, ¿No lo es que cierto? pasa es que la improvisación tal cual nosotros la hacíamos incorporaba todos los elementos del teatro. Sí, pero... No era la improvisación de una escena. Pero iba a esto, yo creo que en Stanislavski los etudes estaban armados para luego el trabajo actoral, pero luego respetar la textualidad. Claro. En el TIM, digámoslo, era para lo armar hacían la obra, en la escena. Para armar la obra. Entonces por eso me parece muy... Sí, y había que hacerlo con una técnica, como ella definió hace un momento. Los personajes vivían, tenían vivencia, pero no estaban definidos. No se sabía si era un empleado de banco, si era un chofer, si era... Que en ese sentido me parece que hay una puesta en interrogante de lo que sería un personaje, y es muy interesante. Sí. Porque si era otra forma de concebir. Si sacás la ambientación, si sacás la línea argumental, en realidad el personaje es una cosa muy esquemática. Muy esquemática. No podrías emplear esta cuestión de, bueno, de dónde vengo y a dónde voy, la historia anterior, no, porque no. Y además, porque podría ocurrir que en una obra te tocara representar 5 cosas distintas. Entonces es más bien el principio de decir, bueno,
soy un manejador de códigos de comunicación arriba del escenario. ¿Ves? Es que vos también me parece que lo decías en algún momento y podríamos pensar que esa forma de construir personajes, no esta que estamos hablando, sino esta otra de un personaje más lógico, reconocible, que tiene un pasado y va hacia un futuro, estaría más vinculado con una idea de contenido, ¿no? Claro, yo creo que ustedes había un trabajo más sobre la forma, sobre el ritmo. Sí. Pensábamos que las cosas podían ir de afuera hacia adentro. Y digamos, la construcción se daba por una totalidad. O sea, digamos, si yo quiero saber cómo fue tu vida en la escuela secundaria, empecé a contarme anécdotas. Pero difícilmente empezar el primer día, después del primer año, segundo año, tercer, vas contando anécdota. Y después con todo se arma. Se arma por peso propio. Todo el Sí, claro. Podríamos pensarlo de una manera más simultánea y no consecutiva. Exactamente. La forma de una construcción de personaje de una forma simultánea, o sea, ¿no? Varios relatos como si uno viera un cuadro cubista, por ejemplo. ¿Sabes que es una buena comparación? Sí. Porque el cubismo es ver la realidad desde distintos ángulos y mostrarlo todo junto. Sí, es muy buena la comparación. Estoy con el cubismo. Perdón. Quería decir algo con respecto a algo que vos mencionaste, que es la orientación política ideológica. Ustedes saben que el teatro independiente era muy de izquierda, por lo menos en los años, digamos, en que nosotros trabajamos. Y desde los años 30, con Barletta y demás. Y se suponía que también tenía que ser muy didáctico y enviar mensajes en favor de los oprimidos, como el Teatro Augusto Boal, en fin. Y el team también rechazaba eso, porque a nosotros no nos quedó nada por rechazar. Ahora, muchas veces me preguntan si no haber compartido la idea de enviar mensajes explícitos desde el escenario político-sociológico no era también una ideología. Entonces, yo siempre contesto que es lo mismo, decir que el team no tenía ideología es lo mismo que decir yo soy ateo gracias a Dios. Claro, porque todo está permeado de ideología, de un tipo o de otra. Lo que no teníamos era una ideología político-partidaria. Y esto nos marginó un poco de los teatros independientes. Y hay una cosa muy graciosa que dice Crilla en su libro, que cuando una vez Filippelli, el director de teatro, definió los teatros independientes, habló de los que eran químicamente puros, dentro de los cuales no estaba el team. Es decir, que éramos químicamente impuros. Pero bueno, aprendimos a sobrellevar nuestra impureza lo mejor que pudimos. David, le pedimos a la gente que intervenga. ¿Cómo no? Bueno, si alguien quiere empezar a formular alguna... Sí, yo. Sí. Buen día, ¿cómo va? Bien. ¿Hicieron revista como que? Tengo la idea, o tiene, no la tengo la idea, por favor, lo puso Omar en su libro, no es que yo lo inventé. ¿Hicieron por primera vez en Rosario una revista? Sí, sí. La ¿Pero revista, quiero decir, revista con vedette? Sí. ¿Vos estuviste en eso? Sí. Tal vez te gustaría contarle a la gente por qué se llamó La Reyerta. En realidad La Reyerta se convierte en el primer, digamos, la primera revista de teatro independiente de Rosario. Sí, con todo y gran final con toda la compañía. 65. No, ¿sí? Bueno. Todo, porque lo nuestro tenía que ser todo así. La característica que tuvo el team era maravillosa para quienes pensábamos en ese momento de esa manera. Era la ruptura total. Y nosotros que estábamos acostumbrados a ser dirigidos, teníamos que leer ante la obra, después plantear el análisis, después plantear el análisis de cada personaje. Yo iba a ver, ya saben la anécdota, el otro día la contamos,
compañera autora del libro también la conoce. Esa ruptura para mí, después de ver a las obras que hacía, era emocionante. Yo me iba, después de levantarme, era otra persona, porque había libertad. Yo lo experimentaba de esa manera. Y en Buenos Aires, cuando llega, yo pude ver la última etapa porque por una beca estuve en Italia. Entonces lo fui a ver enseguida al Ditela y seguía igual, pensando igual. Este elenco fue ejemplo de ruptura en las normas tradicionales del teatro argentino. No puedo mencionar una noche que fui a ver, no sé cuántas veces, la lección de anatomía en el Hotel Bowen. Ah, sí. Y cae la policía. Estaban 2 o 3 actores desnudos. Y empezó a pedirle, uno va arriba a pedirle documentos. Te tenía que ir del escenario el actor. No, ¿y cómo voy a hacer? No, fue un relajo total, la gente empezó a aplaudir, porque era tan ilógico lo que pedía la policía en ese momento, que ratificaba, la autoridad ratificaba que debiera hacer el teatro así, rupturista, como yo creo que debe ser el teatro. El teatro debe romper siempre con las normas tradicionales para poder seguir viviendo y elaborando una idea planteada desde lo sociológico. Bueno, en realidad lo que vos decís se puede decir de cualquier arte, porque el mundo avanza, ¿no es cierto?, con las rupturas de lo establecido en determinado momento, a lo que se le agrega, porque nuevo, la verdad no hay nada, se le agrega algo que puede ir en concordancia o no con el momento en el que ocurre. Porque si pensamos en gente como Modigliani, como Van Gogh, que murieron absolutamente negados, rechazados, empobrecidos, porque, bueno, su arte y la época de alguna manera no congeniaron. Con esto que quiero decir, que uno puede ser revolucionario, pero hay que ver hasta qué punto. Lo que pasó con la lección de anatomía es que la lección de anatomía encontró ese punto. Las obras anteriores no lo habían encontrado. Las obras anteriores eran como demasiado para el público que las veía. En cambio, lección dio, y creo que en eso tuvo mucho que ver la preparación psicoanalítica, por supuesto. Ah, sí. ¿Vos no te acordás de por qué se llama? Nos habíamos quedado, perdón, en lo que lo voy a contar yo. Orlando. Lo voy a contar yo porque a David le da vergüenza. No, me pongo un actor y lo cuento. Dale. Bueno, es aquí que hay una fiesta en el Bajo, así en un rancho, y se emborrachan todos, se pelean, cuchilladas, todo el mundo a la comisaría. Entonces el comisario de vuelta le pregunta a uno, le pregunta a otro, y había una mujer sentadita en un rincón. Dígame, ¿usted también fue herida en la reyerta? No, señor comisario, a mí me hirieron entre el ombligo y la reyerta. Y de ahí surgió el nombre de la obra. En relación a lo que vos también por ahí decías, Toto, y vinculado a lo que hacía el team, ¿no es cierto?, con todo lo que vos nos mostraste, con la idea, la cuestión de lo de la pantomima, pensaba más en la idea de la publicidad en vivo, y en la relación que había con una posición ética y estética del teatro independiente, vinculado con Barletta, se podría pensar que en ese contexto era lógico la idea de la aparición de una revista. Lo que era extraño a mi criterio era la aparición de una revista dentro de un grupo de teatro independiente, porque digo, el teatro de revista está de la época de Argentina, llega 1900, incluso antes que creo que se arme el sistema teatral argentino, ya existía la revista. Lo innovador, porque la revista no es un género innovador, creo que, es decir,
de los géneros de teatro que todavía persisten y viven en el sistema teatral argentino, la revista es el único que no se ha modificado. Los otros han desaparecido, se han reformulado, pero la revista no se ha modificado. Ha tenido algunas variables, pero en general sigue la misma estructura de cómo surge, ¿no es cierto? Lo que me parece innovador en este caso es que un grupo de teatro independiente lo haya hecho. Sí, pero te digo, si al grupo y a Matu se le daba la gana de hacer algo, de ninguna manera se iban a poner a pensar si era para el teatro independiente, si no era para el teatro independiente. Claro. Se hacía y se terminó. Se hacía y listo. No había ningún problema. Miren, nosotros hemos hecho recitales de poesía para presentar libros, no voy a decir de quién, pero donde los poemas nos habían parecido horribles, lo hemos cargado al autor desde el escenario. Y le encantó. Así que parece que él tampoco se tomaba muy en serio. Pero quiero decir, había mucho estudio, mucho laboratorio, como decía David, y mucho aprendizaje, pero había mucha diversión. Es decir, nos gustaba muchísimo lo que hacíamos, y cuando la gente se escandalizaba nos gustaba más. Es decir, en Nancy, mientras todos se peleaban a los gritos, nosotros estábamos chochos. La gente de Fernández le dio tanto miedo que se vinieron atrás del escenario con nosotros porque tenían miedo de lo que iba a pasar en el teatro, y nosotros chochos. Éramos muy inconscientes, tengan en cuenta la edad de nuevo. Yo quiero agregar que el team era cuestionado, digamos así, para graficarlo, pero exagerando, ¿no? Por izquierda y por derecha. Claro. Porque la izquierda, que serían los otros teatros independientes, que tienen una estética realista y demás, lo acusaban de escamotear la realidad y no denunciar los problemas sociales que esos grupos se suponía que expresaban. Y la derecha no lo entendía. Ahí, en alguna nota, mencionábamos el caso de la respuesta de la crítica, totalmente, cuando ya Ionesco era un autor que hacía 10 años que se estrenaba en Europa. O más. La posguerra sí. Apareció. Y todavía se seguían cuestionando. Y es más, cuando muere Ionesco, en el año 94, yo me acuerdo que el diario La Capital publicó, bueno, en todo el mundo apareció una noticia muy importante, incluso en las tapas de los diarios aparecía la noticia de la muerte de Ionesco, que eso no se da con un dramaturgo, no se dio más. El diario La Capital publicó un cable de agencia, transcribió un cable de agencia extenso que contaba la vida de Ionesco. Y no hubo ni siquiera un pequeño recuadrito hablando del team, que es fundamental porque hizo 6 o 7 obras de Ionesco, lo introdujo en la ciudad, causó revuelo, polémica y demás. A mí me pareció indignante porque los periodistas culturales, lo eximo al amigo Orlando, que no tiene nada que ver con eso, pero periodistas culturales tenían que saber eso, tenían que saber que la significación que tuvo ese grupo en ese momento determinado y que creó las bases del desarrollo de una parte importante del teatro entonces, después yo, a raíz de eso publiqué esa nota en la revista Vasto Mundo, señalando sí, que a mí me la llevó María Teresa Garrido. Claro. Perdón, pero quiero decirles que yo lo máximo que he leído en crítica fue una de las sillas, donde el crítico decía prácticamente que no se podía decir nada de ese espectáculo porque nunca se había visto nada igual. Claro. Es extraordinario. Es decir, si es nuevo yo no puedo opinar. Claro. En las sillas era muy novedosa y Matu siempre dijo que él había dirigido solamente 2 obras en su vida, Las sillas y La lección de anatomía. Lo consideraba lo más puro de su estilo y fíjense que una es sobre un texto y la otra es íntegramente de él. Era muy original porque son 2 personajes, 2 viejos de 92 y 93 años, Ionesco lo exagera esto, que están en una isla en el medio de la nada, que ellos dicen que es París, y que reciben un montón de invitados imaginarios para los cuales ponen sillas
Y cuando han llegado todos y ha llegado el emperador, ellos hacen entrar a un orador que es el que le va a dar al mundo el mensaje de sus vidas. Y una vez que llega el orador, ellos se mueren. Pero se mueren, digamos, no de una enfermedad ni porque se suiciden. Se mueren dramáticamente, hacen plum y se caen. Y el orador es mudo. No hay mensaje. No puede Se haber. dan cuenta, es decir, la vida no es nada. Ese es el mensaje. Bueno, nosotros por supuesto no nos disfrazamos de viejos. Ahí sí nos hicimos maquillaje de mimo y unos pilotos enormes que llegaban hasta el piso. No tenías 20 años. 18. Y claro, en algunos momentos de la obra, cuando el texto era más esperanzador, más vigoroso, lo hacíamos como jóvenes. Abandonábamos una actitud de viejo y lo hacíamos como jóvenes. Y cuando era más decadente, más de añoranzas, volvíamos a la actitud de viejos. Claro, el crítico vio eso y dijo, ¿yo qué voy a decir de esto? No tengo idea de lo que estoy viendo. Y lo dijo así, una cosa increíble. No obstante, en esa época había una crítica en Buenos Aires, por ejemplo, habían aparecido los semanarios, Primera Plana, había una Venían a mayor ver rigor. nuestros espectáculos Claro, desde Buenos y Aires. eran de otro nivel. Y me parece que acá no se enteraron de eso. No sé, a veces, viste, nadie es profeta de su tierra, no sé. Claro. Pero estábamos esperando más preguntas de ustedes, o comentarios. ¿Te estás rascando la cabeza o levantaste la mano? Sí. ¿Qué tal? A mí me interesa saber cómo es su relación actual con el teatro y la actuación. Ninguna. No sé, haciendo obras o eso. No, ninguna. Con el teatro sí, con la actuación también. Con la actuación no. En el año 1971, antes de ir a Nancy, yo decidí que me gustaba el teatro, pero no la profesión del teatro. Y entonces anuncié a mis compañeros que no iba a estar más con ellos. Recién nos reíamos porque decíamos, nunca ganamos un peso en el teatro. Cuando nos fuimos, hicieron la lección de anatomía y se llenaron de plata. Después, bueno, me invitaron a Nancy, fui, y a la vuelta me dediqué a otras cosas. Me dediqué a la vida académica, a la docencia y demás. En algunas oportunidades he hecho cosas. Me han ofrecido y me ha gustado y las he hecho, incluso he hecho la regie de algunas óperas, algunas cosas. Pero digamos que mi relación actual es ninguna, salvo esta tarea de investigación que me apasiona. Ahora estoy investigando la historia del Teatro Empire de Buenos Aires. ¿De qué teatro? El Empire, el teatro que tenían Matus y Leiva, Sí. que tiene Leiva ahora. ¿Lo tiene todavía? Sí, pero es esa. Ahora más bien como historiadora, si es que me puedo animar a decir eso. ¿Hay alguna otra Era para los dos la pregunta. ¿Qué? Que era para los dos. Ah, David. Perdón. No. Yo, cuando el teatro se fui en el comienzo a Buenos Aires, después fue una cuestión de organización de vida. Me casé, familia, ya me quedé en Rosario. Porque sabía, por lo menos en ese momento, para hacer teatro había que vivir de otra cosa. No me pareció ir a Buenos Aires y hacer cualquier tipo de trabajo. O sea, la probeta me quedó en Rosario. Pero Sí. después no hice absolutamente nada. Y los dos comentábamos recién que con otro grupo no habríamos podido. No. Ir a Buenos Aires. No, yo fui a Buenos Aires, pero quiero decir, no habríamos podido tener una carrera en teatro afuera del grupo del team y con la dirección de Matus. A mí, por ejemplo, me habría sido imposible. Cuando estaba en el Distela hubo gente que se acercó a ofrecerme cosas y a mí no me convencía porque no era lo nuestro. Éramos muy singulares y eso no lo encontraba. En el Distela se hizo algo muy lindo, en lo cual yo no participé, con i musicisti, que luego fueron Lelutier, algunos de ellos, y una orquesta del maestro Krieger, y una bailarina, Violeta Janeiro, del Teatro Colón. El team, en combinación con esta gente, puso en escena la historia del soldado de Stravinsky. Y fue un espectáculo realmente notable.
¿Otro? Este es el gran momento, todas las oportunidades en que nadie A dice veces hay nada. vergüenza, ¿no? ¿Eran un qué? No, de preguntar. No. Eran un grupo que a su vez hacían sus lecturas, porque vos hablabas de Sí. Stanislavski, de Meyerhold, Sí. de cómo trabajaban, digamos, a partir de lo que propone de la biomecánica. Entonces era un grupo que hacía, más allá de que no vivía de eso, le dedicaba mucho tiempo, ¿no? Muchísimo, tal vez más del que habríamos debido, porque yo te puedo decir que yo hipotequé toda mi adolescencia. Yo no sabía lo que era una fiesta. Y tal vez eso también me empujó afuera, ¿viste? Porque era demasiado. Sí, leíamos muchísimo, hacíamos los ejercicios que estaban propuestos en todos los libros que se conseguían, y leíamos literatura también, y todos nosotros nos creíamos también un poquito poetas, escribíamos alguna cosita. Sí, sí, había mucho estudio. Y había también, como decía David, mucho estudio de la música. Porque, por ejemplo, las sillas, las primeras marcaciones, se hicieron en base de la tocata y fuga en re menor de Bach. Que hoy cuando la oigo a veces por Radio Nacional me dan ganas de ponerme a hacer la obra, porque los pasos míos estaban medidos en tararán, tararán, ¿no? Estaban medidos con la música. Matus sabía muchísimo de música y nos lo transmitía. Y me acuerdo que había improvisaciones, por ejemplo, en las que un grupo tenía que hacer el ritmo y otro la melodía, o ejercicios de disociación, que después los puso en la lección de anatomía, porque cuando hacen el footing, no sé si alguien vio la obra, pero hay una parte en que hacen el footing, bueno, el actor tiene que tener mucho cuidado de que el ritmo de la palabra no le siga el ritmo de los pies, porque si no queda ridículo. Y es medio difícil, ¿no? Porque uno está saltando. Sí. Allá hay una pregunta. Sí. Sí, en relación a... Acá casi no te veo porque tengo la cuarta pared, ¿viste? No, en relación a lo que estaba comentando recién, yo el libro lo tengo, lo leí cuando salió. Y realmente sí, es impactante tu relato sobre la ética de trabajo, sobre el tiempo, sobre la dedicación, y me parece que sería muy interesante que se empiece a tomar al team y a Matus como productores de teoría teatral, de teoría de una pedagogía de actuación, de producción, y estaría buenísimo que en la carrera esta me parece que esto de la cátedra libre es un inicio. Creo que tendría que ser una materia, esto tendrían que saber los chicos que están ingresando a la carrera de actuación, de pedagogía, de dirección, porque realmente lo del team, yo hace muchos años cuando empecé, escuchaba así como, era como un mito. Ah, ¿sí? Sí. Será porque yo trabajé unos años con Juan Carlos Lanza, que fue parte... Ah, sí, Lanza era del team. Claro, bueno, yo tuve la posibilidad de conocerlo, de trabajar con él. Vi una apuesta que él dirigió de las sillas en los 90, en el Teatro Vivencias, que era el teatro que él tenía, que ahora se vendió, no sé qué pasó con esa sala, desapareció. Y el team era como, sí, yo lo tenía como mitológico, el teatro rosarino. Y la verdad que... Decime, la apuesta de las sillas de Lanza tenía estas características que yo... Sí. No, mira vos. Sí, es más, yo me acuerdo de la frase, creo que fue en el año 95, 96, y lo que registro es más gente, sillas. Sí, más sí. gente, sillas, decían Sí, los personajes. Ese era el latiguillo. Sí. Claro. Sí. Tanto en esa obra como en la lección me tocó una cosa muy ingrata, que es a partir de la obra, más o menos de la mitad de la obra hasta el final, repetir la misma cosa. A mí me duelen las muelas. Me duelen las muelas en la lección. Y claro, tenía que irlo combinando con el ritmo del otro, que sí tenía diálogo. Así que sí, bravo eso, sí. Bueno, la idea un poco de estas charlas, por las que comenzamos la semana pasada, y esta es la segunda, es eso. Le dimos también un nombre que le dé
tal vez como mayor legalidad, ¿no es cierto? La idea de lo académico siempre parece estar relacionado con algo que es más serio. Es un poco la idea esa de hacer una construcción, reconstrucción del teatro rosarino y de teorías, Claro. y de formas de construcción actorales, de dirección, ¿no es cierto? Y la pregunta de esta cátedra sería, ¿hay un teatro rosarino? ¿Cuáles son las características de un teatro rosarino? Sí, claro. Creo que hay muchos teatros rosarinos. Si uno se pone a indagar, incluso en el libro del mar, bueno, en el de Giselle también, yo me lo leí todo. Hay mucho por rescatar, me parece, ¿no? Aclaremos, por favor, que lo que nosotros estamos exponiendo pertenece a nuestra juventud bastante remota. No es que yo siga pensando esto hoy en día. Es decir, si algo uno se supone que ha vivido es para adquirir alguna sabiduría y flexibilidad y saber que hay muchas formas de teatro que son legítimas, recomendables, pertinentes, en fin. Yo ya no creo que uno deba descartar la literatura y estar en el acto y todo el mundo. Pongámoslo, ¿no es cierto?, en el contexto de nuestros 20 años. Ahora, que pueda servir como una base, como una experimentación, como una parte, digamos, de la memoria histórica del teatro, estoy de acuerdo. Pero, digamos, no saldría yo a hacer exactamente lo mismo hoy en día. Pero sin embargo creo que hay un espíritu de provocación y de innovación en el team, que es lo importante para transmitir. Ah, sí, como concepto, sí. ¿Cierto? Sí, claro. Y en esta escuela también, digo, hay muchos alumnos, mucha gente joven, mucha gente que se está iniciando en el teatro, en la actuación, en la dirección, y me parece que ese espíritu, a mí me interesa que siga vivo esa idea, y que hay que sacrificarlo un poco todavía a Stanislavski y a Strasberg. Después de lo que terminamos de escuchar, yo creo que lo que sirve más es el compromiso. Claro. De lo que copiarle a ustedes ese compromiso que tiene que ser actualizado, no importa. Claro. El actor tiene que tener un compromiso consigo mismo en lo que ha elegido. Eligió esto no va a ser todos los días una diversión, a veces va a ser un sufrimiento, pero eso es lo que tiene esta profesión de bueno. Y ustedes son el ejemplo. Bueno, ¿alguien más? Yo les quería contar Perdón, pero había alguien que había levantado la mano antes. Sí. Más o menos me costó un toque entender la parte en sí de la formación de ustedes, porque también es difícil entenderlo para la época en sí. Acá nosotros por lo menos tenemos la escuela que nos permite tener acceso a la teoría teatral, a diversos métodos también de la actuación. Si podría ser también poner un poco en contexto eso que ustedes también se pudieron formar, que arrancaron siendo con un grupo de adolescentes que buscó todo eso, pero también cuál era lo que tenían accesible en ese momento. Lo que teníamos para accesible formarse. eran algunos amigos, como bailarines o mismos que nos enseñaban cosas. Matus mismo, que era una fuente de sabiduría en la literatura, en la música, en el teatro. Los libros que conseguíamos y las reuniones donde se practicaba, se discutía todo eso y mucha práctica. Y eso era todo, ¿viste? No había mucho más. ¿Cómo le llega a Meyerhold? ¿A través de quién? De comprarnos el libro. Ah. No vino a Argentina. Sí, yo lo tengo. Lo tengo todavía, sí. No sé si todavía... O sea que ya se había editado Meyerhold en la Argentina. Sí, en las librerías de viejo tiene que estar. Y la fase de encontrar los textos para trabajar en esa época. Era mucho más fácil que ahora, ¿sabes? Ahora uno va a buscar obras de teatro y no encuentra en las librerías. Pero yo tengo, por ejemplo, una colección que no me acuerdo de quién era, no sé si no era de Lozada,
unos libros grises. ¿Era Losada? Sí, sí, creo que era. Que te traían, no sé, Cotó, Bernard Shaw, Wilde, todos los argentinos, los teníamos en los libros. Yo tengo en mi casa una biblioteca entera que todos los días la miro y digo, ¿qué hago con todo esto? Porque ya nadie los quiere, pero bueno. O sí, no sé. O sí los quiere. Sí, y en las librerías de viejo he comprado muchas cosas. Sí, no sé acá si hay muchas, allá en la calle Corrientes hay una al lado de la otra. No, yo lo que quería contar una anécdota cuando vi la lección de anatomía en Buenos Aires. ¿Dónde? ¿En Teatrón? En el Teatrón. Incluso trabajó, si no me equivoco, con el entrenador Carlos Andrés Calvo. Era uno sí, Carlitos Calvo estuvo muchos años en lección. Y en la escena estaban los asientos todos pegados al escenario, era a alta altura, ¿no? Y salían todos, media luz, salían todos desnudos en el escenario. Actores y actrices golpeando fuerte, ¿no? Y bueno, me impactó mucho la presentación y la obra. Y después cuando estaba con mi gente, estábamos comentando afuera, salimos, había una médica en el grupo, y me hizo ver porque en vez de estar comentando el texto, la actuación de los actores, cómo nos había llegado, dice, no, dice, yo le vi una cirugía que lo operaron acá. Estaba con un ojo de médica, no con un ojo de espectadora de actriz. Vos sabés que eso me hace acordar a la ambigüedad de las obras de Carlos Matus. Él daba la dosis de ambigüedad justa para que cada cual viera una obra distinta. Y a veces son tan distintas cuando vos hablás con la gente que sale de ver la obra, que vos decís, pero ¿cómo puede pasar esto? Porque a mí me han dicho, por ejemplo, que la lección de anatomía es una obra feminista. Yo no puedo encontrar ni un solo elemento feminista en la obra. Pero bueno, alguien quiso ver una obra feminista. Hay críticas donde se describen escenas que nunca ocurrieron. Sí, es tremendo. En el Ditela hablaron de la escena de la jaula y ni siquiera había una jaula. Es notable cómo él lograba eso, que cada cual viera su obra. Como decía Meyerhold, el cuarto creador es el espectador. Exactamente. Que completa con su imaginación lo sí. que la obra quiere comunicar en todo caso, o no quiere, o deja. Claro, vos dejas abierta un poquito la puerta y por ahí entra el espectador. Cuando el mensaje es redondo, terminado, explícito, bueno, puede entrar o no, pero esto era curiosísimo. Incluso él hizo experimentos con cosas, porque él sostenía, cuando nosotros nos quejábamos de que nos daba poco margen para actuar, porque todo este lenguaje integral al final a uno como actor lo ponía a la altura de los muebles. Entonces, cuando nos quejábamos de esto, nos decía, lo importante son los climas, las intenciones y los ritmos, no lo que se dice. Díganlo como quieran y digan cualquier cosa, pero que encaje en el ritmo. Y en el Ditela hizo un experimento con esto, con una música de Wagner, y un off, mientras en el escenario se hacía una escena más bien romántica. El off decía, y los amantes se abrazaron mientras el barco se abría paso entre la muchedumbre delirante. Entonces dijimos, ¿cómo que el barco se abría paso entre la muchedumbre? No puede ser, sería entre otros barcos en todo caso. No, él lo dejó así, nadie se dio cuenta nunca. Entonces, bueno, su teoría de que la textualidad no importaba, realmente ahí estuvo, porque claro, esto hablando de la cuestión de dar mensajes, de filosofar en el escenario, etc. Que él decía, el teatro nunca le cambió la vida a nadie, olviden todo eso. El teatro no me va a enseñar a no escaparme con la mujer del vecino. Yo creo que era un poco extremo eso, pero bueno. Pero había una decisión de no poner la racionalidad en lo que se decía, de que no fuera algo racional, que no tuviera eso, digamos, el texto, sino que realmente abriera en otras direcciones, que el discurso, lo que se decía, lo que se narraba, apuntara en diferentes direcciones, ¿no? Y abrir
me parece que esto que vos contás, a mí me da esa impresión, ¿no? De que se quería, que estaba provocado. Sí, la provocación era constante. Tal vez algo fundamental en Matu, que él era, por la cuestión musical, vinculado con lo rítmico, ¿no? Sí, antes sí, que sí. con lo textual. Sí, él se consideraba más músico que hombre del teatro. Una sola pregunta más, volviendo a lo de Meyerhold, por eso te preguntaba si era simple conseguirlo en aquel momento, ¿no? Sí, porque yo tenía idea de que era complejo conseguir Stanislavski en década fin del 50, entonces por eso pregunto Meyerhold, ¿no? Pero digo, ¿hay alguna relación entre la creación del grupo, del teatro Meyerhold, no sé si vos recordás que en el año 1922 se crea el team, Meyerhold crea el team? Sí. ¿Hay algún vínculo No, ninguno, o no es coincidencia? Ninguno, yo me enteré de eso y me pareció fantástico. Bien. El teatro que creó Meyerhold en Moscú, las siglas eran team. Ajá. Sí. Sí. Sí, ¿hay algún grupo que haya heredado algo del team después de los 70 u 80, tanto en Rosario o en Buenos Aires? No, lamentablemente no. ¿Y ustedes no vieron en otro grupo, esto podrían haber sacado de ahí, en alguna puesta de los 80? Si vos me preguntás copias, recién me acaban de contar que un compañero nuestro copió toda la silla. Ahora, para mí eso no es una continuación. Sé también que en muchas escuelas de teatro se han hecho escenas de la lección de anatomía, no entiendo cómo, porque si no sabés el basamento conceptual, no sé lo que pueden hacer. El problema, Matus y yo hemos dado cursos, pero el problema, vuelvo a repetir, fue el enorme éxito. Porque además a él lo dejó posicionado entre lo comercial y lo independiente, ¿sabes? Y rechazado por ambos, porque los comerciales decían, es teatro independiente, y los independientes decían, míralo a este que ahora hace una cosa comercial y se llena de plata. Entonces era muy difícil, porque la gente que venía a estos cursos, en realidad lo que estaban esperando era conseguir un papel en la lección de anatomía. Era una cosa brutal, ¿viste? Y te lo decían abiertamente. Muy difícil, muy difícil. Les aconsejo que no tengan tanto éxito. A veces hay grupos que en esos casos toman una decisión y que es desarmar todo. Digo, históricamente hay casos, puedo nombrar a Eugenio Varo, que en momentos donde parecía que todo iba muy bien y que tenían éxito y fama, disolvía todo. Y yo a veces cuando lo leía antes no entendía por qué. Y digo, ¿pero por qué? Si de pronto uno busca eso, lo logra, ¿por qué? Y creo que realmente hay un peligro ahí. Sí, hay un que peligro. justamente era para salvar, de alguna manera, para poder continuar, salvar algo, ¿no? En este caso no se hizo eso. Claro, realmente cuando uno lo escucha, porque bueno, una experiencia que ustedes vivieron, es inentendible, pero bueno, ¿no? Sí. Sí, estoy de acuerdo, pero bueno, no lo hicieron. Yo no estuve en el grupo que originaba la lección de anatomía. Estuve como amiga mirando lo que hacían. Y luego cuando Matu se fue a vivir a Brasil, porque allá la obra estuvo simultáneamente en Bahía, en Río y en San Pablo, yo me quedé a cargo de los elencos, pero como directora repositora y como asistente, digamos. Es decir, que yo no tenía una decisión en ese caso, ni pertenecía al grupo. Pero tenés razón, es decir, el éxito es en casos mucho más resonantes lo hemos visto con actores que me pueden salir. Miren, por ejemplo, Radcliffe con Harry Potter. Sí. Lo vemos en otras cosas, el tipo es un actor excelente, pero uno lo mira y dice, fui a ver una película con Harry Potter. Nadie se acuerda de él. Un poco el sentido de la cátedra también es ese, es desmontar ciertos mitos, porque yo, sinceramente, lo que vos decís de Carlos Matu y la lección de anatomía, claramente, también viniendo del palo del teatro independiente y habiéndome iniciado en la década del 90 con el teatro, también lo asociaba con un teatro comercial, con un teatro que yo consideraba menor. Digo, luego uno yendo al hueso de la cuestión y pudiendo
tener acceso a este libro, a este tipo de experiencias. Es decir, cambia totalmente. Una figura que uno consideraba menor pasa a ser una figura contundente y definitoria para cierto... Yo sinceramente lo quise como un hermano, creo que él a mí también. Y debo confesar que un motivo personal para escribir este libro fue también sacarlo a él de su asociación con la Dirección de Anatomía y mostrar que venía de muchas otras cosas y que su carrera era mucho más importante que eso, ¿no? Él quería que yo escribiera sobre las obras que hizo después de la Dirección de Anatomía, pero a mí la verdad que no me entusiasmaba, porque él no logró plasmar sus principios algunas veces, porque si lo hacía no tenía productores ni sala. Era tremendo, la gente quería ver esa obra. Así que no. En cambio de eso estoy escribiendo sobre el teatro Empire. ¿Algo más? Sobre el teatro Empire. Sí. ¿Ustedes participaron de la experiencia en televisión? Yo no directamente, ¿vos? No, en televisión. No. Más bien fueron Ariel Bianco y Arnoldo Colombaroli. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Amigos, estamos para charlar. Sí. ¿Tienen alguna especie de análisis para el teatro actual? ¿O cómo lo pueden ver en relación al momento también? No, yo no me animaría a hacer eso. No me animaría a hacerlo porque no creo saber tanto del tema para hacer una cosa así. Y mucho menos creo estar en condiciones de emitir juicios o de dar opiniones, ni mucho menos consejos. De ninguna manera. Simplemente creo que, bueno, la gente tiene que hacer aquello que sienta y que quiera y procurar que salga bien. Ahora, más de eso no... Les confieso que también creo que nuestra generación más bien tiene que ocultarse abajo de la cama cuando le piden algún consejo, porque lo que hemos dicho del país no es para... Entonces, no tengo un juicio ni tengo nada para decir de esto. Me alegra muchísimo, sí, que hoy en día, ayer lo hablábamos con Matías, existan entidades oficiales que pueden apoyar con subsidios, con algún tipo de ayuda, con salas a lo mejor. Él me contaba que en Rosario algo de eso hay, en Buenos Aires, bueno, tenemos Proteatro, que sin él no se habría hecho este libro, el Instituto Nacional de Teatro y demás. Creo que eso es una gran cosa. Ahora, ¿cuál es el estado del teatro? Sinceramente creo que ustedes lo deben saber mejor que yo. Bien. Lo que yo ¿Sí? analizo siempre, generalmente de viernes a domingo, es la cantidad de teatros independientes que hay en todo el país. No solamente en Buenos Aires y en la zona de la provincia de Buenos Aires. Fui a Córdoba y también en ciudades cercanas a la capital han aparecido elencos teatrales en cada una de las ciudades más o menos importantes. Eso a mí me da una alegría porque hace unos años no teníamos tantos teatros independientes en el país. Ahora hay muchos. Lo que a veces veo como ahora en Teodelina que hicieron es la calidad. No puedo opinar sobre eso. No, yo no quiero opinar sobre... A mí me interesaría que lo que vos terminás de decir, uno pudiera de alguna manera comprometerse o copiar de esa pasión que uno debe tener para crear un hecho artístico. Y no lo veo generalizado. Veo mucha gente preocupada por hacerlo, no veo el compromiso.
y no sé, a lo mejor depende de nosotros. ¿Sabes qué? A veces lo que yo veo en gente que me dice que hace teatro, en clubes o en sindicatos y demás, es que se trata más de una satisfacción personal y una necesidad de expresarse y de una disciplina formadora, ¿no es cierto?, para ellos, que de una actividad teatral propiamente dicha. No sé si me explico lo que digo. Es decir, como una cosa, decir, bueno, a mí me encanta la pintura, pero voy a ir a hacer un curso de pintura para mi satisfacción, para colgar los cuadros en mi casa, o regalárselo a los amigos. Eso es muy valioso. Eso es muy valioso. Y es más, creo que se debería implementar en todas las escuelas. Pero otra cosa es decir, bueno, armo un grupo de teatro para reunirnos ante estos principios y para hacer determinadas cosas, es distinto. Yo a eso, digamos que a lo que hacen los teatros independientes, bien plantados digamos, en el quehacer teatral, lo considero, ganen plata o no ganen plata, un trabajo profesional. Porque se trata de gente formada, que ha estudiado y que está ejerciendo una profesión. Después que ganen plata o no, qué sé yo, el éxito es absolutamente impredecible. Yo de todas maneras, para salir un poco en defensa del compromiso, trabajando en esta institución y estando muy en contacto con prácticamente toda la gente joven que está produciendo en este momento, yo al contrario, Omar, creo que hay mucho compromiso. Bueno, fantástico. En ese sentido. Es decir, uno basta con ver, como vos decías, la cartelera para, bueno, toda cartelera tiene sus vaivenes. Digamos, hay espectáculos que son mejores que otros, pero al menos lo que sucede acá institucionalmente, mejor dicho, no institucionalmente, los alumnos que pasan por esta institución, ya sea de dirección, de actuación, yo veo que hay mucho compromiso. Los alumnos que llegan a cuarto año, los que se reciben en la carrera de dirección, los que terminan el profesorado, hay algunos que no, quizá no aparecen más y uno no se los cruza más, pero hay muchísimos que sí también. Yo en ese sentido creo que no hay un compromiso tal vez diferente a lo que se podría leer como un compromiso en otro momento. Tal vez no estaría esa lógica de lo que era el compromiso para el teatro independiente histórico, llamémoslo. Hay otra forma de compromiso. Que también era, Matías, lo grupal como fuerte, la actividad, lo colectivo y lo grupal. Me parece que antes era mucho más fuerte que ahora hay muchos elencos concertados, digamos, que se reúnen para hacer un proyecto, pero no continúan, digamos, esa continuidad. Hay grupos igual, sí. Hay grupos que sí, que tienen esa continuidad, pero cuando pienso en la trayectoria del grupo y la experiencia que ellos han contado, hay una fuerte actividad grupal ahí. Exacto, pero también son posturas, que acá María Zulema me va a decir que no, pero digo, yo creo que también lo grupal tiende a lo endogámico, y lo endogámico tiende a lo tradicional, tiende a un poco, puede ser uno de los problemas, a lo establecido. Esto es bastante interesante en el libro Sacate la careta de Alberto Ure, cuando habla de la construcción de los grupos. Está bien, yo siempre le esquivé a los grupos por esta cuestión de considerar que hay algo que se termina cercenando. Pero hay otros ejemplos. No sé. Bueno, y a mí nos pasó eso. Si fuera de esto no queríamos hacer nada. Claro. Sí, hay algo de eso. Bueno, nada, me parece interesante pensarlo también, en todo caso, esto de la actividad, ¿no? Que si bien es grupal, por un lado, también a veces termina siendo una dificultad o la imposibilidad de la continuidad. Nada, digo, es importante, es interesante al menos, ¿no? Pensarlo. Estamos en horario. Estamos en horario. Les agradezco muchísimo. Ha sido realmente un enorme placer. Gracias.